Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía de Río Negro, Radio La Mega de Osorno, de YouTube, de Spotify, de Facebook y de todas las plataformas en donde nos podemos encontrar. Soy Alicia Vesperina y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Política Podcast. Hoy, 14 de febrero, Día del Amor, de la Amistad, quiero saludar a mis queridos compañeros panelistas. Primero las visitas, ¿te parece, Héctor? ¿Cómo estás, Nico, desde Puerto Vara? Hola Alicia, gusto saludarte. Bien acá, despertando en el Día del Amor, Día de la Amistad hoy día, como para involucrar a todos los tipos de amor, así que súper bien, un poco nublado y aquí me acompaña mi hija que está pintando al lado mío. Ah, qué lindo. ¿Y tú, Héctor, Qué cómo bueno. estás? Muy bien, pero quiero hacer una precisión. Nico Ah. ya no es visita ya, es de la casa. No, yo digo que es extranjero, pues gracias a él llegamos a la zona Ah, sur. ok, eso sí. Ok, está Pero fuera de dentro estos del muros mismo de distrito Osorno. todavía. Claro, Eso sí, oye, está muy chiquito, pero fuera del muro comunal, la le provincia. Está mandamos bien. un cariñoso saludo a nuestra cuarta panelista Rocío, que no se pudo sumar, pero también le queremos decir que la queremos mucho y la echamos de menos siempre. Oye, hartas cosas pasando. Yo sé que el tema de la Constitución se está como desinflando entre la opinión pública, como que perdió rating, como que hay cosas más importantes. Pero aunque no, no nos guste, esto va a seguir pasando. O sea, nos guste o no nos guste que se haya desinflado, quiero decir, va a seguir pasando y hay cosas súper interesantes. Yo les quería comentar un datito que se nos quedó como que sin conversar. Está pasando colado y tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con la participación de los pueblos indígenas en este proceso. ¿Ustedes sabían que ellos tienen que inscribirse en una lista paralela al padrón actual, como era antes? ¿Sabían eso? ¿Y cuántos se inscribieron? Algo nos acordamos de que se iba a Ah, hacer un padrón de pueblo originario y que ellos tenían sus propios cupos, me acuerdo que era aparte de. Claro. sí, lo que yo sí te puedo decir que la vez anterior, en el 1.0 de este proceso, fue una experiencia bastante manipulada, manoseada quizás, y realmente fue un sabor amargo para todos. Eso fue lo que pasó. Mira, Veamos hoy día cómo quedó. Ay, cuéntanos Y cómo lo quedó que hoy pasa día. es que, lo, les cuento lo que cómo pasa es que antes, quedó. ¿te ¿Mm? acuerdas cuánto eran en el proceso anterior, no? ¿Cuántos eran los que participaron? Como pueblo originario, sí. ¿17? Sí, sí. Entonces, claro, los partidos políticos seguramente dijeron, oye, tenemos 17 votos ahí, pues vamos a... Y por eso, efectivamente, se tiraron de cabeza a manipular a esas personas, y se notó, Exacto. digamos. Vamos con la bandera. Vamos a pintarlo de Ah, color, como sea. Mira, exacto. los requisitos, porque ustedes saben que uno tenía que inscribirse en este minuto por un partido político o ir patrocinado por un partido político como independiente en las listas del padrón normal regular que se llama. Y en el padrón indígena, para estar como candidato, tú tenías que o presentabas un certificado de la CONADI que decía que tú eras parte de un pueblo indígena y eras auspiciado o patrocinado por 3 comunidades en caso de los mapuches, de los aymara y de los yaguitas, o por una comunidad en todo el resto de los otros 7 pueblos. Si no era así, tenías que juntar firmas. Había que juntar 120 firmas. 120, nada más. En esos 3 pueblos que dije. Y en todos los Y son otros, 120 firmas de de, personas que de, también pertenezcan al de mundo indígena. personas de tu pueblo, claro. Y en los otros pueblos, 60 firmas. Solo 60. Esos eran los requisitos para estar como candidato. Bueno, en este proceso llegaron 3 personas de candidato. Va a haber solamente 3 candidatos a pueblo originario, 2 mapuches y un atacameño, los voy a nombrar, Julio Marileo, Aigüen Antileo y Rudecindo Espíndola. 3 personas para todo el país. ¿Cómo van a salir electos? O sea, ¿cuántos votos requieren como para estar después en la convención? En el consejo, perdón, ahora se le cambió el nombre. La ley dijo que tenían que sacar por lo menos el 1.5% de los votos del padrón regular. Supongamos que votan 13 millones de personas, ahora es voto obligatorio, por lo tanto deberían sacar por lo menos 195.000 votos para tener una persona. Y para tener 2 personas, 455.000 votos. ¿Ya? Perdón, ¿del padrón o de los que votan? Del padrón indígena. Perdón, del padrón indígena. Claro, que son hasta el momento 1.200.000 personas. O sea, de ahí tendrían que un tercio votar por ello para que salgan 2 personas. Ahora, tenemos un problema con la ley, porque el artículo 144, número 5 y 3i, que rige esto, dice que cuando tú eliges 2 personas de pueblo originario, tienen que ser de distinto sexo. Y se inscribieron 3 hombres, así que ahí se las dejo yo de ley. Así que si hay votos Oye, como para que y salgan 2, ¿cómo lo van a hacer?
Sí, ahí se arman hartas dudas. Yo estaba pensando justamente en lo que estaba diciendo. Una cosa es la paridad y otra cosa tiene que ver con la representación en la región, porque esto es como que se distribuye de manera senatorial, digamos. Es como si una persona indígena, no sé, pues en la región de- del Iquique, Maule, por decirte Arica. algo, Ok. y los candidatos son de la Araucanía, ¿ese voto es válido? No, no, Sí, pues. no sale en su papeleta. ¿Es todo Sí, pues. Chile? Sí, pues la papeleta va a tener estos tres nombres desde Arica a Punta Arenas. Entonces tú Ah, tienes que perfecto. O sea, votar por alguno de ellos tres si es que te identificas con el padrón indígena. o Ya, sea, puede que. pregunta. Y, Perdón, y pregunta. si- Si yo voto en mi zona por mi candidato, ¿cierto? Tradicional, más este otro voto, si soy de pueblo indígena, o tengo derecho a un solo voto. Uno, tienes que elegir tú si votas en el padrón regular o en el padrón indígena. y las Ah, personas ok. que no son de ese padrón no pueden, no salen su voto, digamos. No sale. No te ofrecen el voto verde, que era en la elección pasada. No sé si ahora irá a ser verde también. Ah, entonces los candidatos, para que puedan salir, tienen que ser capaces de movilizar 500 votos en todo Chile. Eh, No, no, pues tienen que tienen sacar como mínimo sumado 195.000. Si es sacan harto. menos, no salen, Ah, porque la ley Es ninguno. harto. te puso un piso mínimo de 1,5% del padrón regular de los votos efectivamente votados, que estamos suponiendo que van a ser alrededor de 13 millones. Ya, o Claro, sea, hay una pifia, porque si yo, por gente que yo esté inscrito en Conadi, ¿cierto? Y esté habilitado para votar, para sufragar. Entonces, yo voy a momento de elegir y digo, claro, yo no conozco a mi candidato, no sé, o sea, no conozco a los tres candidatos, pero sí conozco localmente en Los Lagos a Juan Pérez. Entonces digo, ¿sabes qué? Mejor voto por Juan Pérez y desecho de votar por mi padrón indígena. Ah, por ¿Podría supuesto. pasar eso? Ah, sí, 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 sí. Ellos pueden elegir, los que están inscritos en la CONADI pueden elegir en cualquier de los dos padrones Entonces, votar. podría ocurrir que ni siquiera alcancen inventos, los votos para llegar al mínimo para poder ser electo, Así ni siquiera es. uno. Podría Exactamente. ocurrir eso. Es y lo al más revés no ocurre, probable. ¿Cómo así? al revés no ocurre que las personas que no sean del padrón indígena puedan votar por un indígena. No, al revés no ocurre. Ya, otra pregunta, Alicia, ¿pudiste rastrear la bandera de cada uno? Me refiero a bandera, tú sabes, lo que dijo un poco Nico recién, la pintura de color, amarillo, rojo, verde, lo que sea. ¿No hay banderas vinculadas? No, no. Tengo poco antecedentes de ellos. Sé que Julio Marileo es pareja de Rosa Catrileo, que estuvo en la convención, pero más que eso no sé. Ahora, lo que les quería comentar es que a mí me llama profundamente la atención, fíjese, en la elección pasada, con 10 pueblos como oferta electoral, Ujú. hubo 282.000 votos indígenas, de un padrón de 1.200.000. O sea, muy poca gente fue a votar por su propio pueblo. Pero era Y voto voluntario sí, sí, pero en igual esa vuelta. 22% es poco. Y también me llama la atención viendo con cuántos votos habían sido electos. ¿Ustedes saben cuántos votos tuvo el representante Yagán? Y estaba sentado ¿No? en la convención, 40. 55 votos. Yo sabía que era un número chico, pero 55 de un total de 170 que se identifican en el país. El pueblo Cahuéscar tuvo 248 votos y estaba sentado en la convención. Entonces, ¿por qué les traigo este número a colación? Porque siento de repente, amigos, que tuvimos como una especie de borrachera plurinacional en el país, en el sentido de que con tan poca representación, la Constitución decía que en este país como que había muchas naciones conviviendo juntas y eso no nos hizo sentido. Mm. Y no nos hizo sentido por esto, porque los números así no lo reflejan. Eso es lo que me Claro, lo que claro, es pasa es que que en el contexto que había, recuerda que estábamos al borde del quiebre nacional y fue un acuerdo que hubo que sacarlo del sombrero. Y de verdad fue un tema complejo, que si estábamos todos complicados, estábamos todos asustados. Recuerda que se quemaba Chile completo en ese minuto. Entonces, claro, era un remedio, quizás no fue el mejor, pero yo creo, no sé, a ver, claro, con cabeza fría, sí, fue mal diseñado, hubo errores de planificación, etcétera. Pero en ese contexto, año 2019, como estaba la cosa, claro, fue mal diseñado, pero fue producto de la presión, ese contexto duro que había. Eso nunca hay que olvidarse. Hoy día, claro, uno ha pasado 3, 4 años y dice, oye, no, sí, nos equivocamos. Sí, pero era otro contexto. ¿Qué crees tú, Nico? sí, lo que pasa es que hay un condicionamiento político a la capacidad que puedan tener los parlamentarios, que son los que armaron Ujú. esto, en lo que se refiere a representación. Aquí alguien dijo, no, no, tienen que ser 17, no, no, 50, no, o sea, tiramos la chuña a la cuestión, pues, o sea,
Nadie dijo, o tal vez lo hicieron, pero nosotros no subimos. Ya sabéis que en Chile hay 18 millones, en la zona urbana viven X, en la zona rural viven Y, gente que está aislada Z, entonces representantes son, ¿cuántos loncos hay? ¿Cuántas comunidades son? ¿Qué se suman? ¿Cuáles son ancestrales? ¿Cuáles no? Porque recuérdense que con el tema de la CONADI, yo voy, me identifico y soy de parte de. No es que yo haya nacido y mis abuelos sean aquí hace 500 años, sino que, entonces, ese análisis representativo, yo creo que se echaron al bolsillo y lo que pasó aquí, obviamente, es que como hubo una tremenda, abrumadora aprobación por el cambio constitucional, los políticos no tenían peso, no tenían espalda, así de simple. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Con el tema del rechazo, obviamente volvió la espalda a los políticos y dije, ya sabéis qué, ya, ahora sí tengo el apoyo popular, ahora tengo la espalda, así que ya, ordenemos bien la cosa. Y se atrevieron un poco más, acuérdense que antes ni hablaban, o sea, había una separación entre grupos políticos que unos estaban calladitos, otros atacaban mientras el país se quemaba. Entonces, ahora no. Ahora como que ya, el presidente también es otro. ¿Ah? No es de la oposición de quien produjo este tema constitucional, ahora hay un presidente que es del mismo lado. Entonces, ¿a quién le vaya a alegar como revolucionario, como salir a la calle, si el presidente es del mismo lado? Entonces, como que ya no hay más excusa. Hoy día la cosa se ordenó y la representatividad, si bien parece poca, es lo que es, porque es proporcional a la gente que existe. Si al final los chilenos son mucho más que cualquier raza propia de acá, y eso es, pues Chile es una mezcla, somos todos criollos, algunos son colonos, otros verán de allá, otros de acá, pero al final somos toda una mezcla, y eso es lo que hoy día se representa. Sí, yo quiero agregar lo que dijo Nico, un tema que enganché ayer y que me preocupa. Tú dijiste recién que, claro, en este péndulo vuelve, ¿cierto? Todas opciones políticas, ustedes tienen aquí el bastón de mando. Ordenen la casa y sacamos adelante de este 2.0. Ayer, dos casos que pasaron, o sea, ya está tratado el tema de Rojas Bade, ¿cierto? Famoso Rojas Bade, que es una estafa, porque si fue una estafa, salió casi nada, fue casi un chiste. Le lograron un par de palmas en el popín y para la casa. Pero está en curso el tema de Soquimich, Longueira Pontese. Longueira, ¿cierto? Destacado político de la UDI, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a Pontese, un gerente general de esta compañía. Si eso se resuelve mal, va a ser caldo cultivo para perder nuevamente credibilidad con las instituciones del Estado y con los políticos. Ojo con eso. Debe ser, espero, no como Rojas Valle, que nuevamente vemos cómo estos casos salen con palmadita, no puede ser palmadita. Si no actuamos con rigor respecto a la gente que tiene malas prácticas, perdón, o derechamente burla el sistema, las leyes, y hace leyes tramposas finalmente, yo creo que vamos por mal camino. Se requiere urgentemente que cambie la visión de esto, porque si no, ese bastón de mando que se entregó hoy día a los políticos para hacer el 2.0 se puede nuevamente quebrar. Y este proceso constituyente 2.0 se puede ir diluyendo en el camino. Dijo Alicia, esto se está perdiendo fuerza. Entonces, si Soquimich va a ser mal abordado, va a ser un síntoma, igual que el caso de Itacura, el caso de Puerto Vara. Tienen que ser súper duros las sanciones respecto a aquello que metió las manos con el poder, porque cuando tú tienes el poder y metes las manos o buscas beneficios para los terceros, ¿cierto? Porque están pagando, hay que barrer con ellos. Sino, ¿cuándo? ¿Cuándo? Claro, pero eso es lo que la gente se supone que esperaba de la Eso. primera versión de este proceso constituyente, porque que el sistema político se transformara en un garante de los mismos recursos que uno está poniendo en los impuestos. Entonces, cuando eso se malinterpretó, porque efectivamente yo creo en lo personal que se malinterpretó al decir, ya, ¿sabéis qué? Saquemos la Cámara Senado. Y digo, ese no es el mensaje. Si el mensaje es que mete las manos, como tú decías, que se queme con fuerza. Y eso es lo que, desde mi percepción, de la gente con que yo me rodeo, esperamos de este cambio constitucional. No esperamos obviamente esperamos otras cosas, esperamos que el agua alcance para todo y un montón de cosas, pero yo creo que el cáncer, el tumor, está ahí. Oye, pero ustedes dijeron algo súper grave, que se resuelva bien. ¿Y qué es para ustedes que se resuelva bien? En el fondo, ustedes no creen en la justicia si es que el fallo que fallen sea distinto a la percepción que uno tiene. O sea, en el fondo estamos teniendo aquí como un proceso paralelo. Uno se va a llevar en la justicia y el otro se va a llevar en la calle. Y si no nos gusta, la justicia actuó mal. O sea, que ahí a mí me preocupa porque en el fondo lo que significa es que no estamos creyendo en la justicia. Y si la justicia falló, que don Rojas Báez se va con un tantán en el popó,
y estafó no sé cuántos millones, pero paga 700 lucas, bueno, vamos al siguiente negocio, porque en el fondo es muy bueno el negocio. Entonces, esa es la justicia que Ay, ay, tenemos. O ay. sea, el punto es cómo arreglamos la justicia, porque me da la impresión de que ahí es donde no le estamos creyendo nada, porque si la justicia no sanciona como el razonamiento nos dice, Pero, da lo mismo el sistema político que tenga, la gente va a seguir metiendo las manos y no le va a pasar nada. mira, O un sea, segundo. claro, Yo quiero especificar ahí un punto bien claro. Mira, cuando la sociedad, cuando estábamos en clanes viviendo en unas cuevas, no nos poníamos de acuerdo, obviamente alguien tenía que llegar a poner normas para que nos pusiéramos de acuerdo. Entonces, esas normas, además de que sean respetadas por la sociedad, tienen que ser representativas, po. Porque si no, pasan, por ejemplo, cosas como pasan en El Salvador, cuando Bukele dice, ya sé que vamos a tener que entrar en un estado de excepción permanente, que ya no es excepción, para poder arreglar el tema. Entonces, la norma que existía no permitía solucionar el problema. Entonces, no es representativa de la sociedad. Y eso no está pasando hoy día. A lo mejor hay mucha norma que sí es representativa, pero en el Vox Populi no lo es, porque efectivamente, si yo le digo al señor Longueira, sea culpable o no, da lo mismo. Yo le digo, oiga, ¿sabe qué? Usted se va a lavar las manos con jabón todos los días en la mañana, porque las tiene sucias. O sea, la gente obviamente va a salir a la calle, va a tener una excusa más para armar, porque no está siendo representativa la norma. Entonces, ¿qué es lo que espera uno? Que estos casos, además de ser ejemplares y todo, lamentablemente tienen que ser ejemplares para que no vuelvan a ocurrir, exista un cambio efectivamente interno, que esta comisión, este Consejo Constitucional, vaya a hablar con el Poder Judicial, que el Poder Judicial le presente las estadísticas de reclamo en qué normas, que le presente un plan para modificar ciertas cosas. O sea, hay muchas cosas, hay muchos participantes dentro de este Consejo que deberían hacerse parte para escuchar este vox populi de las personas de lo que está mal. Hemos dicho aquí un montón de veces, oye, los alcaldes, después de ser concejales, pasan a ser alcaldes, pasan a ser diputados, y cuando están en la alcaldía, roban, sacan, desfalcan, y después son diputados. Entonces, pongámosle un paralelo a los municipios, partamos por ahí, por ejemplo. Entonces, hay cosas que hay una oportunidad del porte de un buque en este proceso, donde podamos efectivamente hacer un filtro más o menos grande de esta gente que se aprovecha del sistema público y otras que efectivamente trabajan para que la sociedad avance. yo comparto con Nico, yo creo que ese minuto hacerlo, o sea, hay que ser, bueno, hay que en esta nueva etapa buscar la forma de que sea, no ejemplificadora, pero no que corresponde, como dices tú, sentido común. Si ya sabemos que la gente, estamos todos hastiados de ver gente que roba, que abusa y se matan de la risa después porque hoy sí, ya fue en clase de ética, es el típico ejemplo, no puede ser, es inaceptable porque finalmente llegamos a este escenario donde yo hoy día tengo temor de que estas sanciones de BADE o lo que hagan con Longueira y con TESE, no pase nada. Entonces, por favor, eso hay que apurarlo. O si no, de verdad creo que puede haber nuevamente descrédito de la clase política, descrédito de la justicia chilena. Y ¿Y creo que cuál, en nuestro país se jactaba antes de tener un buen piso de credibilidad. Hoy día se ha ido perdiendo y en este nuevo aire, ojalá, como dice Nico, que se aproveche y se hagamos las cosas bien. Dios quiera. yo me pregunto cuál será la razón para que un juicio como este tarde 8 años en partir? O sea, de ahí ya la cosa ya para mí, no, tuvieron 8 años porque siguiendo las huellas digitales, así sacando pruebas y tú, no, no creo, no sé, pues, o sea, no habrá cosas que prescriben en la pasada y que esta cosa se demora para que después, aunque se sancione, no Puede pase ser. nada. No, todo podría. Oye, y otra cosa que también, Nico, por interno la conversamos en algún minuto en que veíamos publicaciones así en redes sociales de personas que decían, oye, yo te muevo las licencias de conducir, eh, chofer profesional y todo, mándame la cuestión y yo te entrego un carnet. Así que cuando yo leí esa cuestión me dio dolor de guata, yo dije, uno se cruza todos los días con buses en la carretera, ¿qué pasa si un bus de esos viene manejado por una persona que le O movieron la sea, licencia de conducir ocurre. y te lo pilláis de frente porque una persona que ni siquiera pasó por un curso? Bueno, esas cosas están pasando vista y paciencia de todos nosotros en las redes y no se pueden pesquisar, Nico. No, pues hay un tema ahí, ocurre más más común de lo que uno cree. Acuérdense que la semana pasada creo que fue que chocó un camión que murieron dos personas y el conductor no tenía licencia. Eh, en los buses, acuérdense del caso de Línea Azul, que a mí me Ah, tocó estar en el ministerio cuando se fiscalizó buses de Línea Azul y se encontró que los chasis de los motores eran falsos, que las patentes eran adulteradas. Ahí hubo un problema legal tremendo. La ministra, me acuerdo que le preguntó al fiscal del ministerio, el ministerio dijo, usted no tiene las facultades. Y por eso aquí un tema muy importante es fundamental elegir personas que tengan, digamos, vulgarmente los cojones de cruzar la línea.
Mm. Porque, por ejemplo, la ministra en ese caso, si hubiese dicho, no, ya no es mi facultad, listo, me quedo libre de cualquier culpa política. Pero resulta que dijo, no, pues yo que doy el permiso para que estos buses anden, ¿cómo no voy a tener la facultad de hacerlo porque no sale en un papel? Y se atrevió a cruzar la línea. La denunciaron a la Contraloría y la Contraloría le dio la razón. Y gracias a eso se pudo desarticular una mafia que era mucho más grande de lo que pensábamos. Entonces, además de la norma, digamos, hay personas que se atreven a cruzar la línea del servicio público para poder resolver problemas. Entonces, si yo me quedo con el tema de, por ejemplo, alguien publica algo, yo regalo o vendo licencia de conducir, Mm. claro, a mí me pasó, a mí me decían, no, usted no puede hacer nada. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Juntábamos un montón de casos, porque hay muchos, uno se mete a Facebook y hay muchas comunas, y uno hace una denuncia a la PDI. Entonces armaba uno, cuatro, cinco y hacía la denuncia a la PDI. Ahí me tocó cerrar una escuela de conductores y también tuve pseudo amenazas pero esas cosas hay que hacerlas porque se vendían certificados. Entonces, si el sistema está malo, el que está a cargo tiene que hacerse cargo de resolver ese problema. Y eso No, y tampoco eso, ocurre. Porque y nuestros perdóname, políticos en principal no se atreven a expropiar para no sacar gente. Primero está el costo político que me puede traer y después el costo de sociedad. no, y también hay que decir lo siguiente, que son privados también. O sea, porque hemos hablado de personajes públicos, ¿cierto? Pero también hay gente del mundo privado que se presta y opera esta código o lógica de ser sinvergüenza. ¿Qué eso es? Sí, pues, sí, po. Y después pasa algo bien importante. ¿Ah? Acuérdense el caso de este caballero que denunció al MOP de que no le habían pagado y un montón de cosas. Efectivamente, cuando uno se pone a investigar un poquito más, hay como ciertos acuerdos fuera de norma. Cuando se hace un proyecto, cuando se hace alguna cosa, que cuando el privado se mete en un problema, digamos, no sé si de coimas, pero de alteración a la norma, y después el que recibe esa coima le pide más y él dice que no, no hay freno. No hay freno. Una vez que el privado se mete en un problema que es eterno, porque los funcionarios públicos que no cumplen con la normativa siempre se van a proteger. Entonces, de repente explotan casos bien raros, ¿ah? Como el caso del caballero que denunció al MOB, el caso del caballero el caso de la Seremi de Desarrollo Social que dijo que el proyecto de Fundamenta había sido un arreglín político, y empiezan como a asomarse cositas que uno cuando está adentro se da cuenta que están por todos lados. Entonces, ojo ahí, el sistema político en el proceso constituyente es clave para que el país, en vez de aumentar la corrupción, vaya disminuyendo, porque en los últimos 10 años hemos visto que eso aumenta. Gracias a Dios, todavía no encontramos con noticias de que Carabineros aceptó un soborno, por ejemplo. Siempre no encontramos que Claro, Carabineros le ofrecieron algo y dijo, no, preso. Hasta ahí, yo, por lo menos hasta no, ahí tenemos una estructura. yo tengo una duda, sí, no sé si aumentó o hay más casos porque hay más redes sociales. O sea, perdón, No. No, yo creo que hay más aumentó, difusión. aumentó porque, No ¿sabes lo por sé. qué? Porque es más llamativo, Mm. digamos que hay más oportunidades. Cuando la cosa se empieza a ¿Mm? desordenar un poco, ya empieza a ponerse imaginativo y, oye, ¿qué pasa? No me alcanza la plata y algunos empiezan a recibir cosas. Oye, yo he hablado con gente que trabaja en el Poder Judicial, que obviamente tú tienes que llegar a donde está la persona que tiene todas las carpetas y tú con un poquito de dinero la carpeta tuya sube. Cosas de ese nivel, que parecen chicas, pero son importantes, ocurren a diario. ¿Sabes qué? Entonces, el sistema público está lleno de eso, lleno. A mí me preocupa eso de la percepción que tenemos de la corrupción, como que la corrupción es algo que cometen otros, no lo que hago yo. Y cuando la gente tan suelta cuerpo también te dice, oye, tira licencia y qué tanto, eso es Exacto, corrupción. No, O exacto. yo sea, conozco a alguien, yo conozco a alguien del hospital para moverte a la lista de espera. Eso pasa claro, también, po. eso es corrupción. Entonces, yo no sé si le estamos pidiendo a la Constitución que arregle cosas que tienen que ver ya casi con el ADN de nosotros. O sea, yo entiendo que uno tiene que tener sanciones súper fuertes para las personas para inhibir conductas, ¿no es cierto? Entonces tú la piensas dos Sí. veces, porque si es que no te pasa nada, llega y vas nomás, pero si existe la posibilidad de que en un semáforo en rojo te pasen un parte y ese parte es fuerte y te quitan la licencia, uno, aunque sea a las 3 de la mañana y te solo en la calle, para igual, ¿no es cierto? Ya, ok. Sí. Pero el punto es quién pone las penas tan fuertes si en el fondo tenemos una sociedad como hiperpermisiva, como que ya ni siquiera nos damos Pero cuenta del nivel de todo, corrupción El diaria. presidente, po, el presidente tiene que poner los proyectos de ley. Po. Si la oye, ministra, yo me acuerdo cuando trabajaba con ella, hacía proyectos de ley que se los proponía al presidente y el presidente se los ponía al Congreso. Si el Congreso decía que no, si no había ambiente político, sacaba un decreto supremo que algo permitía avanzar. Pero es el ujú. Ejecutivo quien tiene que tener la visión clara del país que quiere y distribuir y conocer el sistema de cabalidad para poder ver dónde tocar las teclas y la sinfonía suene. Po. Si eso se trata. Oye, dos ejemplos. Ejemplo uno.
Santiago, el tema de las cámaras ahora de tránsito, que se acabó, o sea, no, que no se podía hace 20 años atrás, y ahora vuelven, en gloria y majestad. Y caso 2, que citó Nicolás, es el tema de Bukele. Bukele tiene una tremenda aprobación. ¿Y por qué? Porque ha sido súper duro con la delincuencia. Duro al extremo que está en el borde de los derechos humanos, y un poquito más allá, perdóname. Y ha tenido la aprobación de su país, Claro. el mejor aprobación de Latinoamérica. Oye, pero Sí, nosotros no tenemos, nosotros también tenemos, disculpen que me vuelva como así en el pasado político, pero nosotros hemos tenido hitos muy relevantes en la historia. Estuve viendo antes de ayer una ¿Mm? película que se llama Argentina 1985, que habla de los juicios que se le hizo a Videla en la dictadura Ah, argentina. Y ahí me recordé muchas cosas de lo que pasó en Chile. Y acuérdense que en Chile salió un presidente de izquierda por votación popular. Y acuérdense que una dictadura se retiró por plebiscito nacional. mm, sí, Entonces, nosotros como que a pesar de todo lo interno que hay en el Estado, siempre hemos sido capaces de superar problemas con el voto. Eso resiliencia democrática. me llama mucho, mucho la atención, porque esa es Qué una bueno. cualidad que Chile tiene que no tienen otros países, y es importante justamente ahora, porque ahora es el momento en esta votación de la propuesta que nos van a hacer en el 2.0, de darle un giro al país, donde nosotros podamos llegar a una sociedad un poquito más amable. bien, Dios quiera. entonces vamos a estar muy atentos a los candidatos que nos propongan cosas para resolver exactamente lo que estamos hablando. Y se nos acabó el tiempo, así que tenemos que despedir el programa. Muchas gracias por haberse sumado a esta conversación y los esperamos mañana en otro capítulo de Política Podcast. Chao, chao. Un abrazo. Chao, nos vemos. Chao, Chao. Nico. Chao, Alicia.